Bien muchachos, buen día, bienvenidos a la modalidad a distancia que vamos a tener lo que resta de este semestre. Vamos a trabajar de manera coordinada con lo que es las actividades que tenemos en Nexus y también alguna que otra sesión que vayamos a armar en Microsoft Teams para que estén al pendiente de las clases en línea y también de lo que se va a poner como material de trabajo. Una vez les digo que cualquier caso, cualquier cosa que se me vaya presentando, pues vamos a hacer que nuestra comunicación pues sea más eficiente para que podamos resolver dudas o que cualquier tipo de preguntas que surjan pues obviamente sean aclaradas en ese instante. También les voy a dejar este tipo de material en varios videos en YouTube para que puedan acceder a él, y creo que usaríamos más la plataforma como Teams para resolver dudas o inclusive poner por ahí algunos problemillas de lo que sería parte de la etapa, que es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver nosotros ahorita en esta sesión, o más bien en este video? Voy a dividir un poquito las etapas. Vamos a manejar 4 temas principales, los que venía siendo con el que vamos a arrancar ahorita, que son equipos de protección eléctrica. Seguiríamos con el equipo de protección personal, después con primeros auxilios, y seguiría también la última parte de la sesión. Vendríamos hablando de lo que es el dimensionamiento de cableado para circuitos eléctricos. Muy bien, sin más que agregar, espero que podamos trabajar de manera adecuada y que todo esto funcione. Para empezar, los sistemas de protección. Todos nosotros contamos con un sistema de protección en nuestras casas, o al menos así tiene que ser. De igual manera en la industria y en los trabajos se cuenta con sistemas de protección para sistemas eléctricos o circuitos eléctricos. Y la función principal de estos, como dice ahí la presentación y como viene también en su manual, es la protección del personal y las instalaciones y los circuitos. Prácticamente nuestro primer escudo contra cualquier tipo de falla o cualquier tipo de mal uso de un circuito sería lo que vendrían siendo las protecciones eléctricas. Termomagnéticos, fusibles, más adelante vamos a ver un poquito de eso. Hay diferentes tipos, hay diferentes marcas. Casi todos obviamente manejamos un estándar y implementamos, por así decirlo, de nuestra preferencia. Lo que les puedo decir yo es de que cada aparato o equipo eléctrico desarrollado obviamente se revisa, ¿verdad?, mediante una eh, obviamente la NOM es la que entra aquí en nuestro caso, ¿verdad? Pero todos ellos están elaborados entre los fabricantes, todos están de acuerdo en eso, en que se pueden implementar independientemente de la marca que sea. Si yo quiero agregar pues algún térmico o algún fusible en cualquier tipo de centro de carga o cualquier tipo de tablero, pues se pueden agregar, ¿verdad? Están homologados y están todos marcados de manera universal, porque prácticamente lo único que queremos nosotros aquí es que ellos cumplan su función, que es proteger los circuitos. ¿De qué nos pueden proteger los circuitos? Obviamente cuando nosotros tenemos una sobrecarga o un cortocircuito, eh, se puede generar un siniestro, puede haber un incendio, puede haber una persona que recibe la descarga, puede haber muchas cosas que se presentan ahí que están fuera de nuestro control, y lo que las protecciones nos entregan o lo que hacen es pues, obviamente evitar este tipo de situaciones si se llegasen a presentar, y también nos sirven como indicador. Nos indican prácticamente si tenemos una falla en un lugar en específico dentro de nuestros circuitos, pues obviamente nos dicen de cuál es. Esa es una de sus funciones. Eh, Aquí por ejemplo nosotros estamos viendo en la imagen un centro de carga, un tablero en el cual hay un montón de termomagnéticos instalados, los cuales pues, obviamente son cada uno de ellos un circuito. eh, Siempre he puesto yo primero a las personas que los equipos de protecciones
su función principal es proteger a la persona que está laborando, y también es un dispositivo de control. A nosotros nos ayuda mucho a manejar este tipo de protecciones, puesto que nosotros podemos controlar el área en que estamos trabajando. Si necesitamos un mantenimiento, si necesitamos hacer una desconexión, pues obviamente podemos desconectar desde el centro de carga, y también nos ofrece un control, dado a que muchas de las maniobras que nosotros realizamos pues obviamente están muy retiradas de donde vendría a estar este tipo de tableros o centros de control. Generalmente las operaciones que realizamos pues necesitamos tener una seguridad, o tenemos que tener un tipo de em, algo que esté detrás de nosotros, que nos esté cubriendo, que nos esté dando un ambiente seguro de trabajo. Entonces las protecciones van más que nada orientadas obviamente a eso. Estos tres aspectos que vienen aquí en la presentación son los que tratan de cubrir la mayor cantidad de veces. Obviamente queremos evitar que situaciones de riesgo como la que están pasando estos mocosos aquí abajo pues no nos lleguen a ocurrir, y obviamente también pues tratar de mantener todo eh, controlado o seguro. Un ejemplo de elementos de protección para circuitos eléctricos pues podría ser, en este caso tenemos aquí los fusibles. El fusible es un componente hecho en sus extremos por un material conductor, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poquito de eso. Tiene un material conductor en sus extremos, y la parte aquí cilíndrica en este caso pues obviamente es un material no conductor. Puede ser plástico, puede ser bueno, dependiendo de la calidad, verdad. Hay unos que están hechos de una resina específica, o incluso antes se hacían de porcelana, o son de porcelana. Y pues obviamente tenemos aquí también un fusible. Estos son más en lo que en electrónica, se ven más en el área de autos, en automotriz. Si ustedes han visto por ahí el carro de su jefe o su jefa, podrán ver que hay una parte donde vienen todos esos tipos de fusibles. ¿Cuál es su principal función? Obviamente el fusible es un sistema de protección y funciona de esta forma. En la parte de en medio cuenta con esta laminilla, o como se le llama, listón, el cual hace contacto con los bornes externos, que vendrían siendo estos de aquí, parte de esta de acá. Y igual manera, por ejemplo, aquí se ve, este sería la parte externa, como lo estamos viendo en este, y en la parte interna vendría siendo el listón. Tienen el mismo principio, no la presentación obviamente va a variar. ¿Cuál es la función de este listón? O más bien, para qué pues lo tenemos hecho. El listón que lleva en medio es el material conductor por el cual nosotros vamos a aprovechar sus propiedades, y al momento de que se nos presente un cortocircuito o una sobrecarga, este material se va a destruir. Si ustedes se fijan aquí en esta parte marca que tiene 30 amperes de tolerancia, igual este tiene 60 amperes, y pues obviamente se manejan a 250 volts ambos, la cantidad de voltaje máximo. Nosotros vamos a medir sistemas de protección, incluso cableado, casi todo por lo general se maneja con corrientes, para saber cuánto es la corriente que va a tolerar, o cuánto es la corriente con la que podemos trabajar, ¿sí? Para que ustedes también lo tengan en consideración. Al momento de que se excede la corriente, pues obviamente estas partes delgadas que tienen aquí se destruyen, se funden, se queman, y se interrumpe el suministro de corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que el equipo que tenemos nosotros conectado del otro lado, el que está demandando esa cantidad excesiva de corriente, pues se desconecte, para evitar nosotros algún incendio, algún accidente, etcétera, etcétera. Esos son algunos tipos también de fusibles. Todos son de la misma, tienen el mismo principio de funcionamiento. Si ustedes se fijan en la parte en medio, por lo general este por ejemplo es translúcido, para que nosotros podamos ver cuando ya falló el fusible. De igual manera hay unos fusibles por aquí también que se pueden apreciar. Estos son para baja tensión, incluso me atrevo a decir que pues algunos son de electrónica. Por ejemplo, este es de 12 volts, ahí, pero maneja una corriente grande de 30 amperes. De igual manera, estos son fusibles muy comunes en lo que es electrónica. Estos fusibles que vemos aquí en la parte derecha inferior vendrían siendo fusibles de media tensión. Están diseñados para obviamente más voltajes, para más cantidad de voltaje. Estamos hablando de a partir de los 13.200 volts, y pues obviamente están elaborados de un material distinto.
No quiere decir que su funcionamiento sea diferente, no, todos tienen el mismo funcionamiento, son sistemas de protección y todos ellos cuentan con el mismo principio básico. Solamente existen ciertos tipos que están hechos, por ejemplo, están elaborados para enemas exteriores, para estar expuestos a humedades, a altas temperaturas, etcétera. No sería lo mismo que pues en estos casos los otros tipos de protecciones, ¿no? Todos están manejados dependiendo el lugar donde se van a instalar y cómo lo que van a funcionar. ¿Qué pasa cuando yo me excedí en cuanto a la corriente que estaba suministrando, que estaba demandando? Pues obviamente esto es lo que puede suceder. El fusible en este caso se destruye, la laminilla que tiene adentro, el listón, se quema. Ustedes se fijan por aquí, está un poquito oxidado, está quemadito. De hecho estos por lo general tienen cuatro segmentos. Aquí pues obviamente ya se perdió uno. Estas laminillas están haciendo contacto en los casquillos que están aquí en este lado. Y pues obviamente debido a la alta temperatura que se genera al momento de que un conductor tiene corriente eléctrica, pues suceden este tipo de flamazos. Y pues es de vital importancia pues obviamente el reemplazar estos elementos de protección. Existen muchas mexicanadas, hay gente que se brinca estos tipos de sistemas y coloca conductores directamente. Oiga, profe, que sí se puede. Sí se puede, pero estamos hablando de que estás quitando una protección. Vaya, tu sistema es seguro y estás haciéndolo inseguro para salir de un apuro. Entonces, es importante no tener estas acciones, no hacer estas acciones y pues obviamente corregir este tipo de situaciones que tenemos nosotros aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una de estas sucesos? Ya se hace que una de los termomagnéticos se está botando, se está desconectando o que mis fusibles están quemando. Pues obviamente tienes que revisar el circuito. Si se está quemando es porque tú estás conectando algo que está demandando mucha corriente. Y también se podrían estar quemando, podrían estar botándose porque hay un cortocircuito. ¿Cuándo sucede un cortocircuito? Cuando un conductor con corriente eh, hace una diferencia potencial o toca un elemento metálico y se genera ahí un cortocircuito, un punto de calentamiento, el cual al momento de que el conductor toca a otro conductor ajeno, en este caso que está puesto a tierra, se eleva un pico de corriente muy alto. Si por ejemplo este tipo de fusibles están diseñados para 30 amperes, tuvo que exceder los 30 amperes para que sucediera esto, obviamente. Los cortocircuitos elevan la corriente prácticamente a niveles muy altos, valores muy altos, a tal grado de que se estima que están o sea, en problemas de física y problemas de electricidad, así de pizarrón. Se dice que un cortocircuito pues obviamente eleva la corriente de manera infinita. Para casos prácticos se está rebasando los 10.000 volts, los 9.000 volts. Depende de cómo sea la reacción. Los termomagnéticos vienen con una leyenda en las partes de los lados, donde me dice cuál es la corriente máxima que aguantan ellos de cortocircuito. Generalmente están entre 10 15 mil amperes, nada más para que se den una idea. Bueno, hablando de termomagnéticos, ahora nos toca hablar más de ellos. Los termomagnéticos, a diferencia de los fusibles, no son elementos de protección que se destruyan. Al contrario, si están bajo una buena instalación, si se les mantiene pues obviamente los cuidados adecuados, pues tendríamos un sistema de protección que nos podría durar 20, 30 años, 40 años en condiciones ideales. No como los fusibles que pues con el paso del tiempo y también pues con la cantidad de corriente que atraviesa, pues se van desgastando y pues obviamente terminan en esto, ¿no? Destruyéndose. O pues quedando en este estado que pues, prácticamente es malo, ¿no? Se ha implementado un método, o más bien los domicilios actualmente, eh, ya casi todos cuentan con protecciones termomagnéticas. Hace 20 30 años los domicilios generalmente tenían protecciones de fusibles, porque el precio que se tiene en el mercado, tanto de fusibles como termomagnéticos, es muy distinto. Un termomagnético puede estar oscilando entre los 400 y 500 pesos dependiendo de la marca y también la cantidad de circuitos para los que se puede utilizar. Si es de un polo, que sería para un circuito, de dos polos, que sería para dos circuitos, o de tres polos, que son obviamente tres circuitos. Este,
dependiendo, aunque tengan la misma valor de resistencia, más bien el mismo valor de corriente que pueden tolerar, eh, el precio va a variar debido a que pues manejan diferentes circuitos, ¿no? O tienen una cantidad de espacios distintos. ¿Cómo funciona el termomagnético? Esta es una imagen que muestra más o menos cómo están los componentes por dentro. No todos los termomagnéticos están así de complicados, no se preocupen. Dice la diapositiva que el dispositivo consta con dos partes, un electroimán y una laminilla bimetálica. Estos son lo que viene siendo los que hacen el jale. Cuando la corriente circula a través del conductor o a través de nuestro termomagnético, se crea una fuerza, una fuerza que produce un efecto mecánico. Si nosotros nos estamos excediendo con la cantidad de corriente que debería de pasar, si supongamos esta protección es para 15 amperes y yo estoy demandando 17, 18, 20 amperes, se genera esto. Cuando circula la corriente por el electroimán, se crea una fuerza que produce un efecto mecánico que manda una señal, o más bien lo que hace es abrir la laminilla bimetálica, y lo que hace es separar los elementos para que ya no estén conduciendo. Prácticamente lo desconecta por un efecto mecánico y por obviamente un efecto térmico. Por eso se llaman así. Son interruptores termomagnéticos. Al momento que se desconecta, la parte de en medio que tenemos aquí, el interruptor, que es el que viene con la letrita o la leyenda de 15 amperes, o dependiendo la cantidad para la que esté diseñado, en esa parte se queda en medio. No se desconecta, no va de on a off prácticamente como cualquier apagador, sino que queda como que en un estado intermedio, y eso es lo que nos indica que hay un fallo. También estas partes de aquí, si ustedes se fijan, que aquí es un termomagnético que está pues desconectado, o está en lo que se le llama botado. O sea, aparece una cintilla naranja que es la que nos indica que pues hay un problema en el circuito en el que tenemos la conexión, y el interruptor queda en la parte de en medio. Si se fijan aquí abajo, pues obviamente está conectado, digo desconectado. Y por ejemplo, este es un termomagnético para 220, el espacio de dos circuitos, y está desconectado en su totalidad. Este está intermedio, o sea que se botó. ¿Cómo funcionan? Si ustedes se fijan, en la parte de atrás tiene unas especies de pinzas, o más bien son como pues sí, unas pincitas, las cuales van conectadas al tablero. Yo lo que hago es que estas pincitas se agarran a lo que vienen siendo las zapatas del tablero. Más adelante les conseguiré un video de una conexión y desconexión para que ustedes vean cómo, a lo que me refiero, ¿verdad? Y esta parte es la que está energizada, ¿sí? Al momento de que yo hago una conexión en la parte de abajo, de los termomagnéticos tenemos unos tornillos opresores, los cuales al momento que los aflojamos abren dos laminillas, las cuales son para que nosotros podamos introducir nuestro cable y lo volvamos a apretar de una manera en la que quede pues, obviamente sujeto. Y tomemos en cuenta que cualquier mal amarre, o cualquier mal eh, sujeción mecánica que hagamos nosotros, genera calor, genera arcos eléctricos, que después pues obviamente eso nos provoca calentamientos, y lo que vendría a ser picos de corriente, cortocircuitos debido también a los calentamientos, y pues daños en los circuitos que estamos protegiendo con nuestros térmicos, ¿no? Se conectan de ahí, y después de ahí pues obviamente obtenemos nosotros lo que vendría siendo la corriente eléctrica. ¿Por qué es de esta manera? Porque estamos protegiendo el cable desde abajo. Vaya, yo conecté, imaginemos que estoy demandando corriente aquí, la corriente pues obviamente está entrando por este lado. ¿Qué es lo que sucede? Al momento que yo le estoy demandando más, se bota y me protege el cable desde la parte de abajo donde está la conexión hasta mi elemento final, que es el que estoy yo conectando a la red eléctrica y que está demandando energía. Cuando suceden este tipo de cosas, nosotros lo que hacemos es desconectar los térmicos y revisar qué es lo que sucede. Si se botó fue por algo. Entonces yo tengo que revisar y lo desconecto. Pero sucede mucho y bien seguido en fábricas que los centros de carga, como les digo, están muy muy distantes. Entonces a mí me ha tocado muchas veces al dar mantenimiento. Por ejemplo, en está una línea conectada. Es un térmico trifásico. Es una línea conectada
y yo voy a darle mantenimiento, entonces yo lo desconecto, lo pongo en posición en off. Al momento de ponerlo en posición en off, yo cierro mi tablero y me voy. Pero yo no sé si hay otros circuitos conectados a esa misma protección. ¿Por qué? Porque no, o sea, lo ideal sería que tuviéramos nada más un cable conectado aquí. Pero pues obviamente hay mucha raza que dice, ah, no, pues está sobrada la protección, podemos meter otro circuito. Y lo conectan y donde mismo. Eso provoca un desbalance en las líneas que después obviamente genera sobrecalentamientos, que después genera pues obviamente que se boten las pastillas, ¿no? Y a la larga pues obviamente cortocircuitos y hasta destrucciones de cable, ¿no? Entonces, como yo me tengo que mover para volver a conectar, se implementa otro sistema de protección para la misma protección, que son estos tipos de candados. En el trabajo, en la industria le llaman loto. Es un sistema en el cual el operador de mantenimiento, incluso cualquier persona que va a trabajar ahí con electricidad, pone en posición en off la pastilla o el termomagnético y agrega esta protección para que no vaya nadie a volverla a reconectar. Porque sucede que hay gente que está trabajando, va y desconecta la pastilla, regresa a hacer su trabajo y dice, ah, bueno, pues está en off, está desconectada. No tiene ningún instrumento de medición para revisar si no hay corriente. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Llega otra persona, restablece, nadie se da cuenta, nadie reporta y le da una descarga y se genera un accidente. Entonces, es algo que tenemos que tener en consideración. Esto es demasiado efectivo en fábrica porque supongamos que le damos mantenimiento a una prensa mecánica y está conectada y yo estoy trabajando, estoy revisando algo dentro del cilindro, estoy trabajando cualquier otra cosa, llega otro cuate, ah, mira, está apagado, déjame lo restablezco y pues mata a una persona, ¿no? Sí sucede. Entonces este tipo de cosas pues está muy se implementa mucho en fábrica. Otra protección que viene también ahí en el manual, que es lo que va a abarcar dentro del tema, son los interruptores termomagnéticos diferenciales. Interruptores diferenciales. También se les llama disyuntores. Por lo general se les maneja más como disyuntor, ya que interruptor diferencial pues es muy largo. Son sistemas de protecciones automáticos y se utilizan más que nada cuando tenemos nosotros una conexión que vaya en función a tierra. Es muy común ver este tipo de aparatos en circuitos que cuenten con este tipo de derivaciones de tierra y también en electrónica de potencia es bien común verlos. Obviamente, igual que los termomagnéticos, pues, se manejan en monofásicos o trifásicos, dependiendo cómo sea la función. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, pues un interruptor segmentado, el cual nos dice cómo pues, es su comportamiento, o más bien cómo son sus elementos por dentro. Tiene un botoncito de test ahí, en el cual nosotros podemos, al momento de conectar, revisar si hacer pruebas, vaya, para proteger obviamente los circuitos, ver si se bota o no. Si podemos conectarlo, por ejemplo, este lado está desconectado, si podemos dejarlo ya conectado. Toleran igual voltajes entre baja tensión, ¿verdad? 230 a 400 volts. Es lo que más pueden manejar. Y son muy rápidos en cuanto a su reacción. Aquí como pueden ver ustedes, tienen una gama de muy rápida. No son muy lentos, que digamos. Se aplican, les digo, me ha tocado verlos mucho en electrónica, también tableros de control. Debido obviamente a su constitución. Todos ellos son equipos de protección. ¿Qué es lo que se recomienda? Que nosotros los vayamos a utilizar acorde a la función que vayamos a realizar. No puedo empalmar uno de estos en un circuito doméstico. No puedo empalmar un circuito un termomagnético como el que les estaba hablando ahorita, un interruptor termomagnético. Si no está en las dimensiones de mi circuito, si le voy a conectar algo que demande más. O sea, obviamente tenemos que saber qué es lo que vamos a conectar y cómo lo vamos a conectar. Para ello, el último tema de esta etapa es el cálculo de dimensionamiento de cableados y de protecciones eléctricas para que ustedes pues, puedan saber cómo se estiman las protecciones, cómo se implementan y en qué nos estamos basando para saber esos resultados.